Buenos días, hermanos, hermanas. Con gusto les saludo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Una bendición de nuevo conectarnos por este medio, agradeciendo la gentileza de ustedes que fueron pacientes y nos esperaron porque, como les dije, había salido, estaba fuera del país y pues gracias a Dios que ya estamos aquí de regreso. Vamos a continuar en nuestro estudio de Romanos. Voy a tener que hacer un breve repaso así, pero de muy rapidito, en los versos 18 al verso 21 y 23 más bien, del 18 al 23, y de ahí en adelante vamos a tomar lo que sería el estudio para hoy. El tema para nosotros en esta tarde es cuando Dios entrega al hombre. ¿Qué pasa cuando Dios llega a un tiempo en donde dice, te voy a entregar a tus deseos y pasiones? ¿Qué pasa cuando Dios decide quitar sus manos, esas manos que nos restringe de no hacer tanta maldad, de no caer en nuestra propia maldad? ¿Qué pasa cuando Dios dice, ok, te voy a soltar para que hagas y vayas y vivas como tú quieras? Eso es lo que nos va a ocupar en este tiempo, así que vamos a ir delante de Dios a pedirle que nos dé sabiduría y vamos a avanzar en nuestro estudio. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, y gracias por ser maravillosamente bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, gracias por tu Espíritu que es nuestro Maestro, gracias por Jesús que es nuestro Señor y gracias por ti, oh Dios, que eres nuestro Padre. Gracias por todo lo que eres y lo que haces por nosotros, en nosotros y con nosotros. Enséñanos, pues, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasa? Como hablábamos anteriormente, el hombre no tiene excusa para no conocer a Dios. La Biblia aquí nos dice que lo que de Dios se conoce, aquí nos dice clarito, es manifiesto a todos los hombres, pues Dios nos los ha manifestado. Dios se revela al hombre, vean esto, Dios se revela al hombre, el hombre rechaza esa revelación. Ese es el problema de la humanidad. El hombre rechaza esa revelación de Dios. Dios se revela a nosotros en lo creado de una manera muy general. Dios se revela a nosotros en su palabra de una manera muy especial. Ya hemos hablado de esto. A pesar de toda la evidencia que existe a nuestro alrededor, cuando vemos el universo y lo bonito, lo maravilloso, la armonía, el color, el funcionamiento, el orden, todo lo que hay alrededor nuestro, inmediatamente deberíamos pensar que hay un diseño en todo esto. No es accidente, todo funciona como debe funcionar. Entonces no puede ser un accidente, hay un diseño, hay alguien que lo hizo, hay alguien que tenía un propósito por qué lo hizo. Eso nos debería de llevar a conocer a Dios. Luego, en nosotros tenemos una conciencia que Dios puso en cada ser humano que nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto. Nuestra conciencia nos enseña y nos dice que hay algo que nos enseña acerca de las cosas que hacemos cuando les hicimos mal. Entonces dice, hay esa revelación. El hombre no tiene excusa. Claro, el hombre rechaza esta revelación. Y luego cuando el hombre rechazó esta revelación, así porque simple y sencillamente no quiere recibir la revelación de Dios y porque no le importa, porque si recibe la revelación de Dios y dice que sí, en verdad Dios está revelando, entonces ahora es responsable de vivir la vida de acuerdo como Dios nos dice. Por eso el hombre dice, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero inventar mi propia verdad. Entonces hay esa revelación, el hombre rechaza la revelación. Cuando el hombre rechaza esa revelación,
Ahora el hombre comienza en su propio razonamiento a hacer las cosas de acuerdo a como él cree. El hombre se inventa estas cosas. El hombre quiere vivir a esta manera y quiere actuar de esta manera. Entonces, no hay manera de que el hombre diga, no, yo no sabía. Es algo que él deliberadamente dice, no quiero creer. Veo lo que hay allí y entiendo, pero no, él la rechaza, y luego después que la rechaza, él comienza a racionalizar. En su razonamiento él dice no, y luego no solamente eso, pero como el hombre fue creado con una necesidad de adorar, una necesidad de compañerismo, ahora rechazó esa revelación, que viene la revelación de Dios, el hombre la rechaza, comienza a razonar y se inventa un Dios de su propia imaginación. El hombre se vuelve religioso. Cuando el hombre prefiere inventarse una religión a su manera, a su modo, entonces te das cuenta que la sociedad está en serios problemas. ¿Cómo? Espérate, ¿acaso ser religioso no es bueno? No. La religión no es la expresión máxima del hombre. La religión falsa que el hombre se inventa no es una expresión máxima de conocimiento. No, la religión, cuando el hombre se inventa una religión y cree en esa misma religión, es una mente que no está sana, es una mente enferma. Por medio de Jeremías, el Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿cómo es posible que seas tan insensato? A ver, vas al monte, cortas un árbol, del tallo de ese árbol vienes, cortas la mitad y te vas a ir a cocinar algo con esa leña de ese árbol. De la otra mitad lo vas a tallar y vas a hacer una escultura y lo vas a poner en un altar y luego lo vas a adorar. ¿Eso acaso no es insensatez? Eso es insanidad. Pero el hombre lo hace de esa manera porque al hombre le encanta. Esa es la manera en que el hombre quiere vivir. Entonces el Señor nos dice, no, cuando veas al hombre de esta manera, actuar de esa manera, no importa la religión que sea, y hay miles, el hombre es culpable de haber rechazado la verdad en la revelación de Dios. El hombre en su razonamiento, aquí nos dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El hombre se volvió idólatra. Y en su idolatría, el hombre se inventa religión. Cuando el hombre inventa una religión y la cree, pues entonces ya está en un estado completo de insanidad. Ya no hay nada sano en esa mente. Y lo peor de eso es que la manera en que ves que es una mente que no es sana, es porque cuando la mente se da a estas cosas, muy difícilmente se recupera. Aquí en el verso 22, cuando nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra para necio es una persona, es un tonto. Eso es lo que en realidad quiere decir. Es una persona que en el pleno uso de sus facultades actúa como tonto, como si estuviera en la oscuridad. Es una palabra muy triste que demuestra hasta dónde el hombre es capaz de llegar siguiendo su propio razonamiento. Entonces, ¿por qué? Porque dice que decidieron no tener en cuenta a Dios y se hicieron dioses a su manera, de acuerdo a su pensamiento, a su razonamiento. Entonces, con una mente corrompida, vemos a la sociedad hoy en día y nos damos cuenta de la influencia de estas mentes en la manera en cómo vive el mundo. ¿Y acaso entonces podemos preguntarnos, ¿por qué el mundo está tan fuera de orden? Precisamente por esto, por estas razones. Entonces, cuando eso sucede, cuando el hombre llega a ese nivel de expresión de su mente que no es sana, una mente enferma, una mente tonta, vacía, que no cumple para lo cual fue creada, ¿qué pasa? Es donde comenzamos hoy en día nuestros versos aquí. Pero es bien importante esto, hermano. Es bien importante porque eso es lo que vemos en el mundo en el que vivimos hoy. Es decir, Dios nos crea con un sentido de moral en nuestro ser. Nosotros tenemos ese sentido de lo que es moral, de lo que es inmoral. Así nos dice la Biblia. Todos sabemos acerca de que hay un Dios y nos da este sentir de lo correcto, de lo que es incorrecto. Nuestro sentir de moralidad viene directamente de Dios. Y moralidad es básicamente el sentido de las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Dios nos da eso.
Y no solamente que nos da eso, pero Dios también nos explica cómo personalmente nos enseña acerca de lo que es una ley moral, lo que es moralmente aceptable y lo que es inaceptable. Dios nos ha creado a su imagen. Y Él en esta libertad que nos ha dado, libre albedrío, ya le llamamos. Cuando vemos eso y comenzamos a ver el comportamiento de la gente, tenemos que pensar que hay una influencia muy malvada, muy oscura, muy perversa. Así que nuestro sentido de moralidad viene de Dios. El problema es que al hombre no le gusta que Dios defina lo que es moral y lo que es inmoral. Porque el hombre quiere seguir viviendo en su inmoralidad y se inventa una religión que sí le apruebe de esa inmoralidad. El hombre no quiere saber nada de Dios porque Dios le dice, eso es inmoral, eso es pecaminoso, eso es malvado. El hombre dice, no, yo quiero un Dios que no me diga. Y aquí tenemos a la religión católica, por ejemplo, sin que me esté burlando de eso, jamás voy a hacerlo de esa manera. Pero aquí tenemos una religión en donde el sacerdote nos va a decir, y hace todo su cuento y toda la cosa y vive como te dé la gana, solamente tienes que hacer estas cosas. Y cuando te mueras, no importa si viviste toda una vida de pecado, en lujuria, en fornicación, en adulterio, no importa si fuiste un asesino, un ladrón, lo que sea, podemos hacer una serie de rezos para asegurarnos de que te vayas. No hay tal cosa, no hay tal cosa. El que muere sin Cristo Jesús no puede jamás regresar del infierno. Vuelvo y lo repito. No existe poder o autoridad en este mundo que pueda sacar a una persona que se fue al infierno por su propia decisión, porque rechazó la verdad de la palabra de Cristo Jesús. Y si rechazaron a Cristo Jesús, no hay manera, no hay una religión, no hay una iglesia, no hay ningún sacerdote, no hay ningún papa que lo pueda sacar del infierno. Porque muerte sin Cristo Jesús es infierno. Así dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque esa es una persona que decidió no darle honor y honra a Dios. Y si no lo honró toda su vida, ¿por qué va a tener el derecho de estar con Dios en el cielo donde todo es santo? Así que esa es la realidad. El hombre no le da la gana honrar a Dios porque el hombre quiere definir su propia moralidad. El hombre dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Cuando el hombre en su corazón, en su mente deciden suprimir, deshacerse de la verdad de Dios, entonces Dios dice, esto es lo que sucede. No es que se vuelvan ateos, como se dice normalmente, es parte de, pero se vuelve religioso inventando su propia religión. Una religión que no le exige nada a cambio. Pero como el hombre no puede vivir sin moral, entonces se inventa su propia moralidad. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a definir lo que él quiere y lo que a él le gusta. Eso es una forma de idolatría y eso es lo que vemos. ¿Y qué es el peor de las formas de idolatría? Cuando el hombre termina idolatrándose a sí mismo. La libertad individual de la persona es la peor forma de idolatría. Tener un santo, prenderle veladoras, hacer eso es horrible, eso es sin sentido, pero cuando el hombre se pone en ese altar y se adora a sí mismo, es la peor forma de idolatría. Vive para él, hace lo que a él le parece, hace lo que él quiere, vive como él le da la gana y no quiere ser responsable ante nadie. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso esta agenda homosexual que no quiere que nadie les diga nada. Y no solamente que no quieren que nadie les diga nada, porque esa es su nueva moralidad. Es su manera de vida. Ellos dicen, esto debe ser correcto y debes de aceptarme como soy y no me critiques porque tengo derecho a mi identidad. Esta es mi identidad y respétame. Pero no solamente quiere que lo respetes donde está, quiere que lo apruebes, quiere que le aplaudas, quiere que le celebres su inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las cosas se van a ir de mal en peor. Y así es como hemos estado leyendo en estos versos. Como digo, a manera de repaso, bien rapidito aquí, la Biblia dice que eso es inmoralidad. ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de la sexualidad? Por supuesto que sí. Dios creó hombre y mujer y entre eso se entiende
que hay algo que llamamos sexualidad siempre dentro del contexto del matrimonio. El sexo, así como Dios lo creó, pero lo estableció en los límites del matrimonio. Fuera del matrimonio, sexo fuera del matrimonio es totalmente fuera del plan de Dios. Y porque es fuera del plan de Dios es rebeldía en contra de Dios. Y porque es rebeldía en contra de Dios es pecado. Y como pecado, la paga de eso sería muerte. Así que el hombre no puede vivir en una sociedad coherente. Esto que estamos viendo hoy en día, este desenfreno, esta locura, esta inmoralidad, esta ola de perversión que estamos viendo, va a terminar en muy mal condición. Porque eso no es una forma de vida coherente. Es una incoherencia, es una aberración, es una verdadera tragedia. Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa cuando el hombre dice, pues yo quiero vivir así y que nadie me moleste? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Entonces, Dios nos dice en el verso 24 en adelante, que es donde comenzamos nuestro estudio hoy, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia. Y los entregó en la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente inútil, una mente vana que produce nada, que es capaz de nada, solamente de inmoralidad, continuamente de inmoralidad. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Esta es la manera más gráfica de describir lo que sucede hoy en día en el mundo en el que vivimos. Cuando una sociedad ha sido abandonada por Dios, es la peor forma de juicio que puede venir sobre nosotros ahora. Más adelante vamos a ver, mientras continuamos, que viene otro tipo de juicio para los días del fin. Y va a ser muy gráfico y va a ser muy horrible, pero esta debe ser la peor forma de juicio, porque cuando Dios dice, tú quieres destruirte, adelante, voy a quitar mi mano de restringirte, voy a quitar mi mano que te detiene. Verso 24, Dios los entregó a la inmundicia. En la Biblia hay casos así similares de los cuales verdaderamente debíamos poner atención. En el libro de los Jueces, si nos damos cuenta, nos dice acerca del pueblo de Israel que pues se rebelan contra Dios y que hacen todas estas cosas, y Dios llega a un momento en donde dice, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer contigo, te voy a dejar a que te destruyas. Les voy a leer solamente algunos de estos pasajes, porque no tenemos tiempo para todos, pero ustedes lo pueden ver en su propio tiempo. En el libro de los Jueces dice, entonces en el capítulo 10, verso 10, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué triste cuando Dios dice, no vengas a mí, ve a tu Dios que te inventaste y ve y clama a tu Dios que te libre, a ver si es capaz de librarte. Y el caso más gráfico en la vida de Sansón, capítulo 16 del libro de Jueces, un hombre con una fuerza descomunal y que debió haber sido un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, conoció a una mujer peligrosísima, Dalila, y ella lo convenció y lo enredó y todas estas cosas hasta que por fin lo entregó en la mano de los filisteos. Los filisteos terminaron sacándole los ojos, dice la Biblia. Una cosa de verdad de lo más triste.
Y cuando ya lo entregaron ahí, después lo van a tener ahí como, dice, como una mula de carga. Lo van a tener trabajando, haciendo trabajo por su rebeldía y porque Dios se había separado de él. En el verso 18 dice, cuando ya vio que las cosas de verdad estaban mal, dice, vengan porque esta vez me ha descubierto Sansón todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego él se despertó, él de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Vean esto. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo hicieron trabajar como una mula de carga, sin ojos. ¿Por qué? Porque Jehová se había apartado de él. Luego hay una advertencia que me pareció de lo más difícil, de verdad, de asimilar, porque es muy gráfica. Proverbios capítulo 1, verso 24, dice así, volveos a mí reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El mismo asunto cuando Dios dice, adelante, destrucción quieres, destrúyete, ve, haz lo que te dé la gana. No es nada nuevo, porque Hechos capítulo 14 nos dice que Dios en el pasado permitió a las otras generaciones ir en su propio camino. Esto ha sido repetidamente el caso de la historia de la humanidad. Pero aquí en el libro de Romanos lo que estamos viendo es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el hombre decide no vivir bajo el consejo de Dios, no vivir en la voluntad de Dios? Cuando Dios dice, ¿eso es lo que quieres en la insanidad de tu mente? ¿Reclamas crear tu propio Dios, tener tu propia religión? Adelante. Y aquí la descripción más gráfica de lo que sucede. Cuando la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e inmundicia de hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está pasando entonces en el mundo hoy en día? Es el juicio de Dios. Lo que ves en el mundo, cuando ves estas cosas, tienes que llegar a la conclusión, es el juicio de Dios que está sobre la humanidad. Y de esa manera se explica aquí en estos versos. El verso 24 nos dice, Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra los entregó en el idioma original quiere decir, es un término judicial, y eso quiere decir llevar a un criminal y entregarlo para el castigo o la ejecución. Vean, Dios dice, no quieres que te proteja, no quieres que te guarde, no quieres que te cuide de que no te destruyas, te voy a entregar a que seas ejecutado. Es la sentencia de aquellos que son culpables de haber rechazado con injusticia la verdad de Dios. Y la sentencia es ese ininterrumpido curso de acción en donde se van a ir ahogando cada día más y más profundamente en su pecado. Es cuando Dios quita su mano y le suelta la rienda a la persona o a la sociedad o al país para que se ahoguen en la inmundicia de su pecado. El pecado entonces se vuelve la causa y el efecto de todo lo que es en la vida de esa sociedad o de esa nación. ¿Por qué? Porque dice en el verso 24, Dios los entregó porque ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y número 1, ¿qué es lo que pasa? En el verso 24 dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El primer paso que vas a ver de una sociedad que está bajo el juicio de la ira de Dios es la impureza moral y sexual en la sociedad.
en cualquier país que estemos hablando. Cuando hay una inmoralidad en lo sexual y en lo moral, en todas partes puedes ver esta tremenda ola de inmoralidad. En los años 60 en los Estados Unidos hubo esa revolución que se llamaba la Revolución del Amor, donde los cantantes y todos estos conciertos y eso decían que mejor era hacer el amor que la guerra y todas estas cosas. Esa era algo atroz en los años 60, pero eso era nada comparado con hoy en día. Un mundo de mucha promiscuidad, de fornicación, de adulterio, de depravación sexual, todo alrededor de nosotros. No hay algo alrededor de nosotros que no tenga una mancha de depravación sexual. Cuando una sociedad, cuando una nación, cuando una gente, cuando un grupo de personas son abandonados por Dios, Dios quita su mano de restricción, su gracia que restringe al hombre de su maldad, y el hombre comienza a operar única y exclusivamente por los deseos pecaminosos de su corazón, lo que resulta en una depravación. Eso es lo que vemos alrededor. ¿Y qué pasa con ellos? Dice aquí, en el verso 24, cuando son entregados en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usan su cuerpo para algo que es fuera de lo normal, para lo cual fueron creados. Y no le molesta en lo más mínimo a la sociedad. Es la primera evidencia de que una sociedad está bajo el juicio de la ira de Dios, es que hay una depravación sexual, hay una impureza moral alrededor de todo lo que nos rodea en el mundo en que vivimos. El siguiente punto, no solamente que hay depravación y moralidad, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es entonces ahora idolatría. Primero la inmoralidad, luego la idolatría. Cambiaron, dice aquí. Esa fue su decisión. No es que recibieron, no. Ellos decidieron deshacerse de la verdad de Dios y adoptaron la mentira, que ellos mismos inventaron, ellos mismos se engañan. Dicen, este es mi Dios y lo voy a adorar, aunque saben que es una mentira, con eso están bien. Así es la religión. Esta es la religión de mis padres, a mí me inculcaron esta religión, allí nací, allí me voy a morir. Pero te vas a perder para siempre, no importa, allí quiero estar. Sí, porque ahí no te piden nada, ahí no te dicen que no seas inmoral, que no seas envidioso, no te dicen que, no, nada de eso. Estás adorándote a ti mismo. Primero esta impureza moral y sexual, después esta idolatría. El tercer paso, aquí dice en el verso 26, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué menciona Pablo primero a las mujeres? Fíjate que es algo interesante, pero en la historia muy poco puedes encontrar en los escritos de la antigüedad acerca del lesbianismo. Muy poca mención de eso. Ninguna cultura en realidad, no es que no lo existía, sí existía, pero no era tan alarmante como hoy en día. ¿Y por qué aquí puso las mujeres primero? La mujer por naturaleza es más precavida, es más resguardada, es más conservadora de esas cosas, porque como madre tiene ese instinto de protección. No en el mundo en el que vivimos, sino digo en general de todas las mujeres. Pero el lesbianismo es el que va delante de todo el desfile de la inmoralidad. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual es fácil identificar el lesbianismo. Y muchas mujeres lesbianas que se han convertido en heroínas, el mundo las aplaude como si fueran la gran cosa. Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual forma los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Digo, a mí me quebrantó el corazón, de verdad. La primera vez que leí eso, se encendieron. Esto es como un animal salvaje que hay que tenerlo atado, porque está esperando soltarse de esas ataduras para correr al desenfreno de su inmoralidad. Es de verdad repugnante pensar
Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Primero la impureza, luego la idolatría, luego la homosexualidad. En realidad, en el original dice pasiones degradantes, viles. Ya no es solamente perversión, pero ahora es inversión. Han invertido las cosas. Te puedes dar cuenta cuando una nación ha sido abandonada por Dios, porque va a haber este dominio del pecado sexual. Y solamente no termina allí, sino que el dominio del pecado sexual y el sexo por todas partes, y se habla de sexo y se ve sexo y es en películas, televisión, radio, periódicos, internet, donde quiera. Pero no solamente sexo, ahora es homosexualidad. Yo creo que no hay ninguna duda de que si estamos ahí o no. No estoy hablando de homosexualidad que se practica y que se vive, no. Es homosexualidad que se promueve y se defiende desde las mismas instituciones de gobierno. Tienes que pensar que cuando un grupo, que es una minoría, de verdad es una muy pequeña minoría, la agenda homosexual es un grupo muy pequeño, pero ¿qué tanto poder tienen para hacer a la Casa Blanca la máxima, la máxima expresión de ley y todo eso en los Estados Unidos, la Casa Blanca, ponerse de rodillas aplaudiendo esta agenda homosexual? ¿Cómo puedes entender eso si no es que el poder mismo de Satanás? Y no solamente la Casa Blanca que lo promueve y lo aplaude, pero la Suprema Corte de Justicia que emite leyes que dice que se deben proteger los derechos de estas personas. Y ahora, como tal, se enseña este estilo de vida alterno, decían antes, en las escuelas públicas. Y hay de ti que no le permitas a tu niño expresarse de esta manera si es que lo han enredado. ¿Qué sabe un niño? ¿Qué maldad puede haber en el corazón diabólico y satánico de una persona de pervertir a un menor, corrompiéndole su mente y su pequeño corazón, hacerlo pensar estas horribles ideas que se originan en la mente misma de Satanás? Es triste, en verdad. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, inútil, vana, mundana, vil, sucia, pervertida, perversa. ¿Qué es esa mente? ¿Cómo se comportan? Aquí está la descripción clara de cómo se comportan estas gentes, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el diario vivir de cualquier país. Una depravación moral que es horrenda. Homicidios, males, inventores de males. Hoy en día están promoviendo este proyecto de ley que si la mujer dio a luz al niño y luego que le dio a luz al niño, el niño vivo, y la mujer dijo, pues en realidad no lo quería, entonces mejor mátenlo después de haber nacido. ¿Cómo una mente satánica puede quitarle la vida a una inocente criatura? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo para merecer tan grande mal? Yo no puedo pensar en una mente más satánica, más diabólica, más poseída por el mismo demonio que el de un doctor que inserta este utensilio que le va a perforar el cráneo a ese bebé en el vientre de la madre. ¿Cómo es posible que una mujer acceda
a que ese vientre que le fue dado para creación, para procreación de vida, a ese mismo vientre se vuelva la sepultura de una inocente criatura que no pidió venir a este mundo. Le van a perforar ese pequeño cerebro y le van a sacar la vida a ese bebé y lo van a hacer pedazos. Y luego, no contentos con eso, van a sacar ese pequeño cuerpo y lo van a despedazar y van a usar esas células de ese cuerpo deshecho para usos viles. Es una mente reprobada, una mente que es descalificada para la intención y el propósito del cual fue creada. Perdón. ¿Y sabes lo que es peor de todo eso? Que cuando una mente llega a ese punto ya no se recupera, ya no vuelve. Estos hombres, habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A ver, ¿cómo es posible que puedan asesinar a tantos bebés? Hablamos de Hitler, que fue un monstruo porque asesinó a 6 millones de judíos. Y los doctores en los Estados Unidos que están año tras año, miles y millones de bebés asesinados en la mano de estos depravados que se han enriquecido con el negocio de la muerte y de la muerte de inocentes criaturas que no pueden defenderse. Por favor, no me malinterpreten. Pero hace tiempo atrás el país, los Estados Unidos, estaba a punto de incendiarse por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de policías, porque abusaron de su poder, abusaron de su autoridad, abusaron de su fuerza, qué sé yo no conozco los detalles, pero sé que no era correcto y este hombre murió en las manos de estas personas. Y todo el mundo, la comunidad afroamericana salieron a las calles y empezaron a decir que las vidas de las personas de color también importan y crearon todo un movimiento mundial. ¿Y por qué no se defiende la vida de estos millones de bebés que han sido asesinados? Tenemos monumentos en honor al holocausto o en memoria del holocausto. ¿Por qué no tenemos monumentos en memoria de los millones de bebés? Y todavía así pensamos que Dios aprueba de esta barbarie. El problema del hombre no es que no puede encontrar a Dios. El problema del hombre es que no quiere encontrar la verdad o reconocer la verdad. El problema es que no le da la gana. La raíz de todo mal hoy en día es que los hombres no quieren conocer a Dios o tener nada que ver con Dios en sus vidas. Juan 3:19 dice: aman la oscuridad más que la luz porque sus obras son malvadas, perversas. No les da la gana honrar a Dios. Porque si honraran a Dios se tendrían que hacer responsables ante Dios de cumplir y de honrar su ley y de obedecer. No lo van a hacer. Hay cosas que los hombres hacen y que son palpables y te lo puedo dar en una manera sintetizada. El mundo en el que vivimos, el hombre se inventa estas cosas que escucha lo que te digo y dime si no es verdad. El hombre se inventa estas cosas porque se hace creer a sí mismo que está bien. Número 1, dicen que la vida es solamente un accidente, es algo que sucede nomás de la nada. Somos productos de la evolución, no hay propósito, no hay creador, por lo mismo no hay nadie a quien hacernos responsables. La vida solamente sucede, vivimos en un universo en donde lo importante es que tú hagas lo que tú quieres hacer. Ya, nadie está en cargo, nadie tiene autoridad, nadie nos puso aquí, no somos responsables ante nadie, vive y deja vivir, no hay ningún problema. Es la primera mentira. Segundo, dicen que la verdad es relativa.
No hay absolutos, no hay estándar. Tú solamente haces lo que tú quieres hacer de acuerdo a cómo tú te sientas bien. La ética puede cambiar y todas estas cosas, pero tú puedes vivir tu verdad a tu manera y nadie tiene derecho a decirte que no es verdad. Todos poseemos nuestra propia verdad y todos tenemos la libertad de vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra verdad, porque nosotros mismos nos las inventamos. La verdad es relativa. La vida nomás sucede, la verdad es relativa. Tercero, dicen que toda la gente son básicamente buenos. O si hay algo malo en una persona, él no es responsable, es el medio ambiente en el que creció. Si este muchacho se volvió violento porque mató a 30 niños en una escuela primaria, es el mundo en el que vivía, ¿viste? Los padres son responsables, los que fabrican las armas son los responsables, el gobierno es responsable, todos tienen la culpa menos el individuo. Todos somos prácticamente buenos, básicamente buenos. Lo que les hace falta a los seres humanos, dicen, es autoestima. Y aquí viene el mundo de la psicología moderna que le dice a la persona: tú eres bueno, lo malo que hiciste no fuiste tú, fueron las circunstancias alrededor, la adversidad que viviste. Tú eres una persona buena, no dejes que nadie te diga lo contrario. Número 4, y como todos son buenos, entonces todos prácticamente pueden cambiar su propia vida. Toma el control de tu vida, sé lo que tú quieras hacer. Tienes el poder para hacer lo que tú quieras hacer. La más grande mentira de todas. Tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras hacer. Sé feliz, sé lo que tú quieres ser. Y la última, el todo en la vida es la satisfacción propia. Se trata de que te sientas bien contigo mismo, no importa lo que los demás digan, con tal que tú seas feliz. Así dicen, la vida es un accidente, la verdad es relativa, la gente son básicamente buenos, todos pueden cambiar si quieren y si así lo desean, y el propósito de la vida es la satisfacción personal. Bueno, aquí es lo que la Biblia dice y es completamente mentira todo eso. La verdad es esta: Dios es soberano y nada es un accidente. Todo lo que sucede en el mundo es Dios que tiene el poder, el control absoluto de todo lo que sucede. La vida no es un accidente. La vida tiene un propósito. Número 2, si hay una verdad absoluta y se llama la palabra de Dios, la Biblia. Nadie tiene derecho a decir: esta es mi verdad, esa es tu verdad. No, hay una sola verdad y esa verdad es absoluta, es la verdad de Dios. Dicho sea de paso, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto, se acabó. No es una democracia, eso es lo que Dios dice es la verdad y es la verdad. La Biblia dice que las personas no son básicamente buenas. La Biblia de hecho dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Todos somos básicamente pecadores. Todos, sin excepción de nadie. Número 4, tú no puedes cambiarte a ti mismo. No, hay uno solo que te puede cambiar y ese se llama Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no te cambia, tú no tienes oportunidad alguna de cambiar. Y vas de mal en peor en esa espiral descendente del pecado y el fin de todo eso es el infierno. A menos que Cristo Jesús no cambie tu vida, tu destino final es el infierno. Y tu pecado te va a llevar allá. Número 5, el propósito de la vida es una sumisión absoluta a Cristo Jesús, porque ese es el todo en la vida. Conocer a Dios, honrarlo y disfrutar de Él para siempre. ¿Ves? El mundo está completamente errado en estas cosas. No por nada es que vemos las condiciones que prevalecen en el mundo de hoy y la manera en que la gente vive. Así que, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice la moral, el sentido de moralidad viene de Dios. Como no nos gusta, nosotros inventamos nuestra propia moralidad. En nuestra manera de ver las cosas, en nuestro razonamiento, nos volvemos idólatras y la idolatría nos arrastra a una vida en donde inventamos nuestra propia religión. Inventándonos nuestra propia religión con un Dios que está sentado en ese trono y que somos nosotros mismos, pues no hay nadie que nos restrinja, no hay nadie que nos diga nada, podemos vivir como nos dé la gana. Con la única cláusula, pues, de que puedes hacer eso y puedes vivir de esa manera, pero tarde o temprano tendrás que despertar. Y cuando despiertes te vas a encontrar en la peor pesadilla que se va a convertir en realidad. Una vida eterna de condenación donde será el constante crujir, el rechinar de dientes en el fuego del infierno que no se apaga
nunca. Jesús, en su gracia y en su misericordia, fue a la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Él quiere que lleguemos al tiempo en que digamos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando vivimos una vida en esa voluntad de Dios, cuando por fe recibimos la salvación de el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, que nos es dado por gracia. No trabajamos, no nos la ganamos, no nos la merecemos. Es por gracia algo que no merecíamos. Lo que merecíamos era la muerte y la perdición eterna. En su gracia Dios nos dice, te voy a dar salvación y vida eterna conmigo. El asunto ahora está en mí, decidir, o quiero una vida eterna con Dios en el cielo, con Él para siempre, o voy a tomar la oportunidad y bueno, voy a ir de este camino, porque después de todo yo estoy en control de mi vida y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Adelante. Dios va a quitar su mano de restricción de sobre de ti y te va a dejar que te destruyas a ti mismo. No te parezca por sorpresa, entonces, si lo que vives es una vida de inmoralidad, de lujuria, de envidia, una vida de verdad de lo más perversa. Pero si somos buenas gentes, bueno, la semana que viene vamos a hablar que no hay tal cosa. Y si queremos por nosotros mismos tratar de ganarnos algo que no nos pertenece, que eso es la justicia divina, y que Dios nos dé su justicia a nosotros, entonces, y le vamos a ir por el camino de las obras, Dios nos va a decir, si quieres vivir por las obras, por tus mismas obras vas a ser juzgado. Y al final otra vez terminamos perdiendo. Hay una sola manera de terminar ganando en todo esto. Pecadores arrepentidos que por fe en el nombre de Jesús reciben por gracia el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Después de todas estas cosas, Dios y solamente Dios merece la honra y la gloria. El mundo en el que vivimos está, pero aceleradamente yendo al caos y la destrucción. El mundo en el que vivimos está aceleradamente yendo cada día más y más profundo en la maldad, en la perversidad, en la oscuridad, en las tinieblas del pecado. Dios nos ayude, hermanos, a que seamos verdaderamente cristianos serios, cristianos bíblicos, que estemos caminando con el Señor en realidad en los lineamientos de su palabra, no para buscar agradarle para que nos salve, ya somos salvos, porque somos ciudadanos de los cielos, vivimos una vida que le honre, que le glorifique a Dios, que le traiga placer a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, fuimos creados por Cristo Jesús para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿O eso quiere decir que somos perfectos? De ninguna manera. ¿O eso quiere decir que no nos equivocamos? No, eso no quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir que el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su trono. Es el mismo Dios que por su Espíritu Santo caminará con nosotros todos los días en este proceso de santificación, donde nuestras mentes son renovadas día a día en el conocimiento de Cristo Jesús, donde nuestro corazón es saturado día a día por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces cada vez nos ha sido dado más claro este rumbo que vamos caminando, que vamos viviendo. Cada vez que aprendemos, cada vez que aplicamos la palabra de Dios, cada vez más cerca caminando en esa intimidad con Cristo Jesús. Y cada vez que nos acercamos más al Señor, la Biblia nos dice, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Cada vez que caminamos más avanzando en nuestra intimidad con Cristo Jesús, cada vez más separados del mundo, de los placeres, de la vanagloria de la vida, del deleite de los ojos, cada vez que estamos escudriñando su palabra, cada vez que somos más fortalecidos en nuestro caminar, cambiados y transformados por la mano de Dios, cada día más y más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que la Biblia nos llama, a esto nos llama el Señor, a vivir una vida verdaderamente de devoción,
Una vida bíblica, entendemos, no es solamente una costumbre, no es solamente algo que nos imaginamos, no, es una decisión basada en hechos, basada en verdad, basada en la transformación que ocurre cuando una persona se sumerge en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Hallé tu palabra y me fue más dulce que la miel. Eso es lo que la Biblia nos llama. A eso nos llama. En eso debemos nosotros esmerarnos. Y eso, hermanos, en el nombre de Jesús, eso debemos enseñar a nuestros hijos. El mundo en que usted y yo crecimos ya no es el mismo. Y no va a ser el mismo en el que nuestros niños van a vivir. El mundo en que nosotros vivimos es cada día más y más sumergido en la oscuridad y las tinieblas. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la gracia necesaria para nosotros seguir caminando con el Señor, firmes en nuestro paso con Él, fieles a su palabra, fortalecidos por su Espíritu. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, por lo bueno y misericordioso que eres, Señor. Gracias, Dios, por todas las cosas que has hecho con nosotros. Gracias por tu presencia. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú nos guardes, nos cuides y para que tú sigas haciendo en nosotros de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.